Francisco y Madero. La calle de Madero ha sido una de las calles más concurridas y transitadas en la Ciudad de México desde la época colonial hasta nuestros días. Avenida Madero, en el centro histórico, es flanqueada por el poniente por el eje central Lázaro Cárdenas y al oriente por el Zócalo Capitalino o Plaza de la Constitución. La fundación. Primero se le llamó calle de San Francisco porque en su esquina, en San Juan de Letrán, lo que ahora es el eje central, se establecieron los franciscanos, en un superconvento que abarcaba desde Madero hasta Venustiano Carranza. Todo ese espacio era el terreno del convento de San Francisco. Desde un principio se le llamó calle que va a San Francisco. Este convento fue el más grande y el más importante de todos los que se fundaron en el país. Cuando se comenzaron a repartir los solares para la nueva ciudad, los franciscanos eligieron establecerse ahí, pues en terrenos cercanos, ahora la Alameda, habitaban indígenas echados por los españoles. Por tanto, sería táctica para acercarse a la población indígena. Madero y sus leyendas durante la colonia. Comienzan a surgir entonces sitios especiales. Por ejemplo, la Plaza de Guardiola, un espacio entre la Torre Latinoamericana y el edificio Guardiola, diseñado como plaza y nunca ocupado por construcción alguna. Decían, esa plaza se denominaba antes San Francisco porque estaba frente al convento, pero a fines del siglo XVII, por 1690, se estableció ahí el Marqués de Santa Fe de Guardiola y ocupó una casa que daba justo a la plaza. Este marqués fue el primero de muchos nobles de la colonia que comenzaron a habitar esa calle y le dieron sus características importantes. Después, otro noble, el Marqués de Prado Alegre, se estableció en una casona colonial de principios de 1725, donde ahora está el Pasaje América, en la esquina con Motolinía. El Marqués de Prado Alegre recibió ese título casi a fines del siglo XVIII y de igual manera la casa que habitó. Uno más, el famoso Palacio de Iturbide, que perteneció al Marqués de Jaral de Berrio y Conde de Santiago, es toda una leyenda. Hay edificios en la calle de Madero cuyas leyendas aún se respiran. En el Palacio de Iturbide se dice, el papá se gastó casi toda la dote de su hija, para que el futuro yerno no la despilfarrara. Decidió hacerle una supermansión a su hija Mariana. Sin lugar a dudas, esa es la mejor casa de la época virreinal que existe no solo en la ciudad, sino en todo el país. El famoso Palacio de Iturbide, que ahora le dicen Palacio Cultural Banamex, y antes se conocía como el Palacio de Fomento Cultural. ¿Qué decir de la Casa de los Azulejos? Uno de los edificios más representativos de dicha calle y nuestra capital. En la época porfiriana fue sede del Jockey Club de México, uno de los centros de reunión más exclusivos de la época. Aquí se celebró un banquete en honor a Victoriano Huerta por haber liderado el golpe de Estado que desembocó en el asesinato de Francisco y Madero en 1913. En represalia, el presidente Carranza la convierte en la Casa del Obrero Mundial, aunque solo unos meses. En el siglo XVII, en 1631, a los plateros ya no sabían dónde ponerlos. Cortés trajo muchos orfebres y carpinteros, pero a los plateros había que vigilarlos porque se empezaron a descubrir muchas minas en todo el país y entonces los orfebres empezaron a hacer sus pulseras, anillos, aretes que vendían sin control alguno del rey. Les ponían un hasta aquí y a los plateros se les asignan las dos primeras calles del Zócalo, la primera y la segunda calle de plateros. Son sujetos a revisión para que pasaran bien la plata, que la vendían a precio justo, que pagaran sus impuestos. Así, en el siglo XVII, se les dan a las primeras calles de la original avenida de San Francisco el nombre de plateros. La independencia. En el siglo XIX, más de 16,000 hombres comandados por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, entre gritos, música y cohetes, y el repicar frenético de las campanas de la catedral, el pueblo le dio la bienvenida al ejército triunfador. Una anécdota que conforma la historia de este lugar surge en el siglo XIX, en donde hoy es Sara Vivía la Güera Rodríguez, una famosísima mujer muy guapa que seducía hasta obispos y arzobispos. En esa época, dicen, andaba con Iturbide y cuando él pasa por su casa, donde se detuvo y se sacó un prendedorcito que le envió con un mozo.
son cosas que conforman la historia de esta gran calle. Fue escenario también de desfiles de extranjeros, cuando entran los norteamericanos el 15 de septiembre y ponen su bandera en el Palacio Nacional. Otro personaje que no se puede dejar de mencionar es Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, que hicieron su entrada por Madero, donde lo reciben dos arcos bellísimos que por fortuna se pueden admirar en litografías. San Francisco se convierte en Madero. Viene luego la Revolución y el superpersonaje histórico que es Francisco I. Madero. Entra Madero y lo reciben con un arco, en realidad una especie de portería con travesaño y dos columnas que decía: «Viva Madero, viva». Ese es otro acontecimiento importantísimo en la histórica calle de Madero. El siglo XX. Entra el siglo XX y dentro de la historia de las primeras décadas está el Sanborns. En la investigación me he topado con unos americanos, los hermanos Sanborns. Le dicen al gobierno: yo quiero la renta de esa casa y quiero hacerla comercio. El trancazo que fue eso. Venustiano Carranza, el presidente en ese momento, se opuso. Todo el mundo protestó, pero llegó Sanborns y tenemos Sanborns desde 1919 en esa casa. En los años 20 surgen los salones de baile. Uno de ellos fue el Salón Rojo, que estaba en la casa del minero José de Borda, de la época colonial. En los 30 surgen dos cambios muy importantes en sus extremos, en el oriente y el poniente. En el oriente se construye, dando a la Plaza de la Constitución, el Hotel Majestic. En el año 1937 ya estaba inaugurado el hotel. Y en el extremo poniente, que da al eje central, se tira la casa del Marqués de Guardiola, que antes del siglo XIX compran los Escandón. En los 40, no te quiero mencionar comercios porque hay muchos, pero no llegan a lo que fue antes. En los 50, inunda la ciudad y obviamente la calle de Madero. En los años 60, vuelve a ser escenario de marchas de protestas sindicales, de estudiantes en el 68. Leí en las crónicas que muchos de esos chavitos se detuvieron a refugiar en plantas bajas los edificios de Madero, porque en ese entonces la policía, si los agarraba, todos los granaderos eran implacables, no como ahora que te dejan plantarte donde quieras y ni te hace nada. En los 70 se construyen varios edificios modernos que todavía están ahí. En los 80, con el terremoto, es importante decir que no pasó nada, no murió nadie, ni se cayó nada. Fue de las calles de centro que se salvaron. Se hizo un proyecto para remodelar la zona del convento porque durante la segunda mitad del siglo XIX, con la ley de la desamortización de los bienes eclesiásticos, empiezan a construir conventos, tiran muchas capillas, le empezaron a construir casas y hoteles a su alrededor y luego llegan con la Torre Latinoamericana y entonces el convento de San Francisco fue totalmente desarticulado. En los 90 se fundó el Fideicomiso del Centro Histórico y hay apoyos para la restauración de fachadas. Aproximadamente 50 inmuebles históricos de esa calle entran en ese programa y empiezan a ver fachadas más bonitas y más remodeladas que antes. En el 2000 siguen las cuestiones de restauración del centro histórico. Abrieron la calle y pusieron pavimento y tuberías nuevas, toda la infraestructura. Siguieron las marchas, la de contra la delincuencia, la del desafuero. ¿Por qué entran? Pues por Madero. Y lo último, trascendente, después de ser el espacio anfitrión y de paso de las manifestaciones de todo tipo, la manifestación de voto por voto la estancó. Por primera vez, una manifestación se asentó ahí. Pusieron estufas, lonas, sillas, mesas, todo ahí se quedó. Es la primera vez que no fluye la gente. Y haciendo un gran resumen, esa calle sigue siendo como la vena, la arteria que lleva la sangre al corazón del país y que siempre está palpitando. No se puede dudar del valor histórico y artístico de esa calle. Love is a game of give and take.